Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en Reflexiones tenemos otro estorbo para la oración y este tema lleva como título Con propósitos egocéntricos. Recordemos lo que dice Isaías 55:9, que Dios tiene planes más altos que los nuestros. Sus caminos, por lo tanto, no son nuestros caminos. Eso es lo que afirma la palabra de Dios en Isaías 59. Y esto nos lleva a que nosotros de manera errónea presentemos oraciones con otros propósitos, con propósitos egocéntricos y no con propósitos orientados hacia un plan mucho más alto que el nuestro, que es el plan del Señor, el plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tenía eso muy claro cuando vino a la tierra. Y Lucas 4:18-19 lo recoge. Miren lo que dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Hay por lo menos 5 áreas donde el Señor Jesús va a desarrollar su ministerio. 5 áreas o 5 intereses estratégicos donde Él va a enfocarse de acuerdo al plan alto que Él tiene dado por Dios. Jesús vino a este mundo no a satisfacer sus intereses personales. Él tenía unos intereses específicos dados por nuestro Padre Celestial, que todos estaban orientados a servir a la humanidad. Intereses que trascienden cualquier otro interés porque sus planes son más altos. Dentro de sus intereses no había nada para Jesús. Él no pidió un mejor ingreso, un mejor empleo, una casa más grande donde vivir, un palacio donde vivir porque era el Rey de Reyes. Él no pidió nada de eso. Él vino a servir a los demás y además a dar su vida a toda la humanidad, para rescatar a toda la humanidad. Entonces nosotros, ¿por qué nos enfocamos tanto en darle relevancia a nuestros planes personales? ¿Por qué nos enfocamos en nuestras oraciones actividades muy diferentes a las de Jesús? Buena pregunta. Nosotros somos parte de un diseño divino y esto contempla que seamos como Jesús, viviendo en este mundo mucho más diferente o muy diferente al que vivió Jesús, pero sus principios y enseñanzas no pierden vigencia. Por lo tanto, dentro de esta etapa de nuestras vidas podemos aplicar las enseñanzas y los principios de Jesús porque son eternos. Si Dios quiere que seamos como Jesús, debemos enfocarnos a ese propósito para el cual nacimos y para el cual hemos sido llamados por Dios. Si ya sabemos cuál es nuestro propósito de vida, entonces nuestras oraciones deben ser coherentes con esos mismos propósitos dados por Dios. Pero si en cambio pensamos de manera egocéntrica, pensando en nuestro plan egocéntrico, que es mucho más chiquito que el de Dios, y no pensamos en el plan de Dios y en sus propósitos, esta oración será un estorbo para Dios. Total. Si pensamos en nuestros planes egocéntricos y no en los planes de Dios, la oración tendrá estorbo, por lo tanto no será respondida. La palabra de Dios inclusive va mucho más allá y llama a estas oraciones egocéntricas oraciones con malas intenciones, porque son para satisfacer nuestros propios deseos. Y son esos caprichos, esos deseos, necedades y cosas en las cuales Dios no tiene ningún interés, porque son para nuestra vanagloria. Por eso no las responde. Y además Dios conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Santiago 4:3 lo recoge así: y cuando piden,
no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Cuáles son esas malas intenciones? Para satisfacer sus propias pasiones. La palabra de Dios llama malas pasiones nuestras propias intenciones. ¿Cómo le parece? Esto no quiere decir que no podamos hacer peticiones. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él sabe que las necesitamos realmente. Y en su infinita gracia, amor, bondad, misericordia, nos concede las peticiones conforme a su voluntad. Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí está. Él concede los deseos de Él puede conceder los deseos de nuestro corazón, sí. Pero ¿qué hay que hacer primero? Deleitarnos en Él. Y deleitarse en el Señor quiere decir que cuando cumplimos sus propósitos, nos alineamos a Él y nos deleitamos de verdad con Él, Él va a conceder las peticiones, los anhelos de los deseos de nuestro corazón. Pero es dejar nuestro plan egocéntrico y alinearnos y abrazarnos al plan más alto que tiene Él. Amén. Recordemos también que el Padre Nuestro dice que, y muchos pasajes bíblicos dicen que debemos hacer nuestras peticiones, pero primero lo del Señor, primero sus intereses, y primero busquemos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33 lo recita también. La palabra de Dios también dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria que tiene en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:19. Él va a suplir nuestras necesidades, por lo tanto podemos hacer peticiones. Aquí la palabra de Dios también lo confirma. Pero esto será mucho más ampliado en reflexiones más adelante. Iglesia, debemos recordar que para Él es la gloria, no para nosotros. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y porque además el que concede la petición es Él. Alineémonos a su plan, alineémonos a sus propósitos, dejemos nuestro plan egocéntrico que no le interesa al Señor y más bien alineémonos al plan eterno que tiene el Señor para cada uno de nosotros. La gran mayoría de las oraciones se presentan pidiendo beneficios, pero muy pocas veces pedimos más sabiduría, ser mejores papás, morir al pecado, ser más diligentes en las cosas de Dios, ser mejores siervos, disponernos de todo corazón a servir al Señor y ayudar al prójimo, tener un corazón generoso que pueda decir, Señor, enséñame a dar más. Iglesia, y hoy es tiempo para recordar que al Señor le interesa el perdido, le interesa ayudar al necesitado, y recuerde siempre los 5 intereses estratégicos que tiene el Señor Jesús en el versículo de Isaías que acabamos de leer. Los amamos, Dios los bendiga. Chao.